Durante 3 días la ciudad de Valencia se llena de música, de arte y sobre todo de muchos recuerdos con el festival Trastornados por la Luna o Valencia, un festival conmemorativo que celebra una época imprescindible en la ciudad de Valencia como fue la movida valenciana. Acompáñanos esta noche aquí en la Rambleta a disfrutar de uno de los momentos mágicos para la ciudad de Valencia. Y me encuentro con Rocío Huet, la directora de la Rambleta. Buenas noches, Rocío. Ya por fin se ha hecho realidad esto que hablábamos hace unos meses con la programación de la Rambleta. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que sí, que teníamos muchísimas ganas ya de llegar a este momento. Y bueno, la verdad es que es un programa que ha tenido muchísima acogida, que ha despertado muchísimo interés. Hemos tenido el concierto de Petit Mal, que ha sido chulísimo. Hemos tenido ahora en estos momentos, están teniendo pues la charla los dueños de Continental y será la inauguración de la exposición que acogemos aquí, que la verdad es que es una exposición interesantísima. La Sala Continental está muy vinculada al mundo de la ilustración, del cómic, y eso se muestra muy bien en la exposición. Hay una cantidad enorme de cartelería, de flyers, de documentación y además muestra muy bien cómo los bares de esa época aglutinaban un movimiento cultural muy importante, no solo musical, sino en torno a la música, teatro, performance, ilustración, arte. Bueno, se hacía de todo y todo dentro de estos bares cuya muestra es el Bar Continental. Claro, y vemos ahora mismo pues que en 3 días estamos como reviviendo lo que pasó hace pues casi 40 años. Sí, bueno, es una forma de reivindicar un movimiento, un momento de la historia de España, de la historia musical de España, que fue en Madrid, que ocurrió que se habla mucho de la movilidad madrileña, pero ese movimiento post-transición, de liberación, de transgresión, de gente joven que ya, bueno, lo de la dictadura como que le venía un poco ya de lejos y superado, ¿no? Y se produce una apertura tremenda y cómo se acoge en la ciudad de Valencia de una forma peculiar, ¿no? Con ese carácter lúdico, el Mediterráneo, las ganas de diversión, y eso lo hace especial la movida valenciana. Queremos reivindicar también, o hemos pretendido con esto, reivindicar ese movimiento cultural muy mezclado que se produce en la movida valenciana y que lo aleja un poco de lo que es la ruta del bacalao. La ruta del bacalao, la movida valenciana es el germen de esa ruta del bacalao. Y parece que en la memoria colectiva está un poco como que la movida valenciana fue la ruta. No, hubo algo, un movimiento durante una serie de años, entre finales de los años 70, mediados de los años 80, en la que la ciudad de Valencia estaba llena de bares que aglutinaban un movimiento cultural muy relevante. Claro, y la Rambleta, cómo no, apoyando, por supuesto, pues es toda esa cultura realmente local de aquí de Valencia, de nuestra zona, que al final pues es el recuerdo vivo de tantísima gente, ¿verdad? Sí, bueno, es verdad que hemos querido huir un poco del sentido nostálgico, es reivindicar una época, reivindicar un movimiento muy transgresor. Muchos jóvenes de ahora creo que habría que decirles, bueno, a lo mejor no sois tan transgresores como creéis, porque entonces verdaderamente lo eran, ¿no? Un sentimiento de libertad tremendo y por supuesto hemos querido reivindicarlo, pero desde una perspectiva un poco actual, ¿no? Y para eso hemos buscado pues los grupos de música más jóvenes que están realizando versiones de las canciones de la época. Creo que el concierto de mañana con The Cassettes será estupendo, 5 mujeres cantando canciones de mujeres de la época de la movida, y el concierto del domingo con las Chove Big Band de Seda Jazz, que están entusiasmados con todas las versiones que han hecho de las canciones de la época. Creo que permite, no sé, darle un nuevo giro o una nueva perspectiva a toda la música de aquel momento. Comentabas un amplio cartel donde pues participan muchas mujeres y sé que en este caso tiene bastante importancia el papel de la mujer, un papel que ha pasado bastante desapercibido durante mucho tiempo, pero realmente es muy importante. Sí, bueno, como siempre, uno de los propósitos de este homenaje era reivindicar
la presencia de la mujer dentro de la época de la movida. Había grupos femeninos, había muchísimas cantantes femeninas, había mujeres emprendedoras, mujeres camareras, que eran esenciales en lo que era cómo funcionaban estos bares, qué ambiente generaban, mujeres que luego han sido promotoras de locales de ocio, como Reme Maldonado, que hoy en la actualidad sigue siendo promotora o dueña de un bar como es King Creole en la actualidad, ¿no? Y evidentemente las mujeres estaban, por supuesto que estaban, pero también había muchísima cultura. Precisamente una de las ponencias, la de mañana, viernes por la tarde, tiene el nombre Totum Revolutum, y es porque era así. Ese nombre es un pequeño guiño y un homenaje a Carmen Alborch. Carmen Alborch vivió esa movida valenciana y ella siempre cuenta y decía que aquello era un totum revolutum, y era así, ¿no? Se aglutinaba, pues es que era moda, era diseño, era ilustración, era música, era teatro, era, pues todo junto, ¿no? En estos locales. Y ahí es donde es lo que hemos querido intentar reflejar aquí en este homenaje. Y cómo no, si había que hablar con alguien esta noche en el festival, tenía que ser con Rafa Cervera, el coordinador de Trastornados por la Luna O Valencia. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, muy contento, muy feliz porque después del concierto de Pedid Mal, que han hecho unas versiones estupendas, y luego también con esta exposición maravillosa, o sea que feliz. ¿Está siendo como lo esperabas? Sí, lo que pasa es que solo ha hecho que empezar, o sea, la exposición es una maravilla, o sea, verlo todo enmarcado en las vitrinas, ver todos esos recuerdos y el testimonio de esa época tan maravillosa, es un sueño hecho realidad. Y luego el trabajo que están haciendo los grupos, ¿no? Los tres, ya hemos visto el de Pedid Mal, la intervención de Flora ha sido estupenda, ha sido maravillosa verla, además cantar ese tema en una versión tan diferente, ¿no? al original, o sea que muy bien. Porque cuéntanos realmente cómo surge este proyecto, en qué momento en tu cabeza surge la idea de recrear ese momento de la movida valenciana. Pues ya hacía años que quería hacer algo sobre todo en tipo exposición, con material de todos los bares que había en la ciudad en la época, y de repente hablando con Rocío Huet, la directora de La Rambleta, se lo comenté y se nos ocurrió hacer algo más pequeño, más humilde, y mezclarlo con conciertos y con otro tipo de actividades, y así fue, ¿no? Después de muchos años dándole vueltas, pues una versión de eso es lo que ha acabado siendo Trastornados por la Luna. Y por supuesto, como comentabas, el hecho de hacerlo aquí en La Rambleta, que al final pues hay un espacio que está muy bien y que es muy óptimo para ese tipo de evento. Claro, esto es un sitio ideal porque puedes hacer la exposición, puedes hacer los conciertos, o sea que realmente es un sitio estupendo, ya además por la arquitectura, por todo, ¿no? Es un sitio muy que llama mucho para hacer temas culturales, ¿no? O sea, es como que este edificio llama a la cultura, ¿no? La cultura aquí está cómoda y se siente comprendida, entonces pues nada, es un sitio ideal, sí. Una cultura muy nuestra y que también pertenece mucho a los jóvenes, podríamos decir. Entendemos que queremos también que esa gente joven, no solamente aquellos que lo vivieron, sino también los que lo conocen por sus padres, lo puedan vivir también ahora. Claro, eso sobre todo lo vais a comprobar el domingo por la mañana, cuando el concierto de la Jove Sedaví Big Band, que está formada por adolescentes, ¿no? Y hay un montón de chicos y chicas ahí que no habían oído estas canciones nunca y que ahora pues claro han hecho todo un descubrimiento, ¿no? Aprendiendo a tocarlas, y eso a mí, ese cruce generacional a mí me parece maravilloso y es una de las intenciones, era uno de los objetivos también, ¿no? De este ciclo. Y una de las cosas destacables, si no, de las que más, para hablar de este festival es la presencia de la mujer en lo que fue la movida valenciana, y las tenemos a ellas, tenemos a Begoña y también tenemos a Susana, que nos van a hablar pues de esa mesa redonda que es especialidad de las mujeres. Contadnos. Sí, la intención es poner en valor el hecho de que la mujer también fue partícipe de toda esa movida valenciana.
de una manera, pues yo creo que trascendental. Es decir, no podemos olvidarnos en ningún momento de que ellas estaban ahí también y de que fueron, pues eso, muy importantes, no solamente en el plano artístico, sino también pues estaban en el mundo de la noche y también estaban, pues eso, en las barras estaban también. Y yo creo que sin ellas no se hubiera podido hacer o trascender de esa manera que se trascendió. Estaremos Reme Maldonado, Isa Terrible y yo, que soy Begoña Ganecalón, y para contar lo que haga falta contar, porque pasaron muchas cosas y bueno, que lo podemos contar. Es importante, sobre todo. Hay que tener en cuenta que además es un momento histórico muy importante porque era el momento de la transición, se había dejado atrás la dictadura y era un momento de eso, una explosión en las libertades y bueno, para las mujeres yo supongo que fue un momento decisivo, ¿no?, para el tema del feminismo, y esperamos que pues le guste a todo el mundo, que escuchen sobre todo su testimonio, el de ellas tres, y bueno, que lo pasaremos bien seguro. Bueno, me encuentro con otra de las ponentes, Isa Ruiz, que va a contarnos un poquito también pues, de qué es lo que va a hablar en esa mesa redonda, ¿verdad? Sí, es una mesa redonda que tendremos mañana y el nombre es Totum Revolutum. Es una sinergia de todas las tendencias que confluían en aquella época. Lo de Totum Revolutum era una frase que le encantaba a Carmen Albors, a nuestra querida política de aquel entonces. Pues nos quedamos con eso, que me imagino que será lo que mañana podremos escuchar durante su ponencia, ¿verdad? Claro, hablaremos de muchísimas cosas, porque bueno, conmigo está Miquel Beltrán, que es un dibujante de cómic con el que coincidí en Bellas Artes. Está Marisa Gallén, del grupo La Nave, un grupo muy importante de diseñadores industriales. Y bueno, yo contaré un poco todas las cosas que hacía en aquel momento, porque hacía performance, hacía obras de teatro, desfiles por supuesto. Luego ya empecé con la moda, estilismos, ahora estoy haciendo vestuario de cine. Pero también trabajé en Barracabar, que es muy importante. En el único local que yo trabajé en aquella época fue en Barracabar. Y allí hicimos un montón de cosas súper chulas. Y entre ellas La Conjura de las Danzas en Barracadisco, con Jorge Albi, que tenía un programa de radio que se llamaba igual. Y bueno, yo ahí hacía performance, me subía a un columpio, los cantantes que venían a actuar me cantaban a mí. O sea, era todo como muy mágico, muy divertido. Y seguimos aquí en el Festival Trastornados por la Luna o Valencia y tengo conmigo a Flora Illecas, cantante. Bueno, hemos tenido el placer de escucharla durante el festival. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh, muy bien, me ha encantado venir, me lo he pasado genial y además me ha hecho muchísima ilusión que me llamaran la gente de Petit Mal para cantar con ellos el vinilo. ¿Cómo te has sentido en el escenario? Pues como si volviera a tener 20 años. La movida valenciana influenció mucho en tu carrera como cantante. Hombre, vamos a ver, nosotros somos la Betty Trupes de los primeros grupos de la movida valenciana. Yo diría que con Vídeo y Glamour somos los fundadores de la movida valenciana. ¿Cómo viviste esa época? Buah, pues mira, ¿qué te voy a decir? Tenía 20 años y un grupo de éxito, ¿qué te voy a decir? ¿Que es la mejor época del mundo? Pues por supuesto. ¿Qué recordarías ahora mismo a la cámara y a los espectadores sobre ese momento? Uf, pues mira, era un momento en que había muchísima explosión musical tanto en España como en Valencia, porque muchas veces se habla mucho de la movida madrileña y se olvida de la movida valenciana, y la movida valenciana, de verdad, éramos mucho más coloridos, porque la movida madrileña es un poco gris y nosotros teníamos mucho más glamour, digamos. Y no nos podíamos ir de aquí, de este festival de Trastornados por la Luna o Valencia, sin hablar con los protagonistas, por supuesto, con los gerentes del Continental. Buenas noches, ¿cómo están? Manolo, Pedro y bueno, Juanjo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, buenas noches, gracias. Bueno, ¿qué significa para ustedes poder revivir esos momentos tan importantes en su vida? Pues muy bonito, Sí, porque un orgullo muy grande. y como lo pasamos también por rememorar cosas agradables, siempre va bien.
Exactamente, ¿sabes? Es lo que decíamos ahora hace un rato en la mesa redonda, ¿no? ¿Cuándo eres consciente de lo que hiciste? Pues ahora, 40 años después, ¿sabes? Al ver que 40 años después, mucha de la gente que venía por allí todas las noches todavía se acuerda. Eso quiere decir que algo debimos hacer bien, ¿sabes? En este sentido. Momentos mágicos que quedan pues para el recuerdo de tantísimas personas y por supuesto para ustedes, pero me gustaría saber algo especial. Cuando han estado pensando, recordando, reviviendo todos esos momentos, ¿con qué anécdotas se quedan principalmente? La de las gallinas es bastante curiosa, la verdad. Sobre todo por el compromiso, lo he comentado. Yo no había dicho que eran gallinas, solamente era un ballet. Entonces la gente así más fina, de los que conocíamos, para mi sorpresa, ahí hubo un nivel de... El más tonto era abogado, de ahí para arriba. Y parece ser que la cosa... Yo me quedo con que el clima lascivo del lugar, como se decía entonces, hacía que la gente se comportara de una manera que no pensaba que iba a comportarse. Es decir, que trascendía en su cabeza y en su cuerpo. Pues hombre, anécdota concreta, ya te digo, lo que ha dicho Juanjo un poco. O sea, yo para mí sobre todo era la enorme libertad que se tenía en aquel momento, ya no por parte nuestra, sino por parte del mismo público y de todo, ¿no? A mí me encantaba ver que una chica se quitaba los zapatos y se ponía a bailar encima de la barra sin que nadie le dijera nada. Bailar u otras cosas bastante más innombrables, ¿no? En ese sentido, pero... Sí. Libertad y rebeldía es lo que se vivía hace casi 40 años, ¿verdad? En las calles de Valencia. Sí. Más lejos, sí. El erótico garbanzo, que no voy a revelarlo, pero ahí estuvo. Era una sociedad muy distinta. La gente buscaba lo que no tenía desde hace mucho tiempo. Hacía 10 años que se había muerto Franco y hacía como 4, digamos, de la transición, porque no es morirse Franco y empezar la libertad, ¿no? Entonces aquello era como una botella de champán agitada y el tapón tenía que saltar, ¿sabes? Y nosotros estábamos en aquel momento y nos gustaba cabalgar encima del tapón y ser de los que iban por allí encima saltando, ¿no? Pero era un poco así. Como veis, la movida valenciana sigue viva tanto en el corazón de toda esta gente como también en la ciudad. Y no hay mejor forma de demostrarlo que Trastornados por la Luna o Valencia, este festival que conmemora un momento emblemático para la ciudad de Valencia, aquí en la Rambleta.